amigos, compañeros, colegas y cualquier otro que esté aproximándose por allí a esta experiencia que tenemos un par de veces a la semana, donde conversamos acerca de todo lo que impacta nuestra manera de vivir y buscando que aquello que impacte nuestra manera de vivir sea siempre en el sentido constructivo, en el sentido generativo, en el sentido evolutivo, como seres humanos, como especie, como miembros de esta tribu maravillosa que es la especie y las especies que habitamos el planeta. Hoy quiero presentarles esta franela que conseguí por allí. Es decir, esta es la intención, ¿verdad? De todos estos en vivo, es vivir despiertos. ¿Y qué significa vivir despiertos? Vivir en conjunto con la vida, procurando hacerla cada vez más divertida, productiva, próspera, alegre, feliz, longeva, saludable. Esa es la intención de estos en vivo. Ese es el propósito que nos mueve a continuar brindando estas experiencias. Disculpen que la vez pasada, el miércoles, tuve que atender una emergencia y bueno, eso nos ocurre a veces a los médicos y por lo tanto estuve ausente, ¿no? No pude, ni pude avisarles a tiempo, sino que les avisé después. Pero bueno, ya estamos acá, entonces el tema que teníamos asignado para ese día lo desplazamos para el día de hoy, que es un tema sumamente importante y sumamente trascendente. Ya van a ver por qué. Parece algo, para algunos pueden considerarlo como irrelevante, pero en realidad es sumamente importante y clave en nuestras vidas, que es la diferencia fundamentalmente entre ciencia y pseudociencia. Y una propuesta que traemos ante ustedes, que es introducir la idea de lo que es la protociencia, es decir, aquello que está en la puertica, ¿verdad? En la puertica del conocimiento científico. Un gran abrazo, Natalia, y bienvenida. Un gran saludo y un abrazote sincero y honesto. Fíjense, esta diferencia, donde hay mucha confusión, porque ahorita hay una mezcolanza de opiniones, de criterios, de montones de cosas que cuando uno lo observa con el ojo de epistemólogo, la epistemología es la disciplina que se encarga del estudio sistemático, concéntrico, reiterativo sobre el curso de la ciencia y hacia dónde nos va llevando. Eso es la epistemología o filosofía de la ciencia, ¿verdad? Y entonces, derivado de eso, es que ha surgido este triángulo que les quiero presentar acá y es el que vamos a desmenuzar en esta conversación de hoy, ¿verdad? Lo que es ciencia, lo que es pseudociencia y lo que es protociencia. Lo primero que quiero llamarle la atención es cómo la ciencia y la pseudociencia se repelen mutuamente. En segundo lugar, cómo la pseudociencia y la protociencia a veces se repelen y a veces se complementan. Y la protociencia y la ciencia se complementan. Suman, suman para ampliar el conocimiento, para ampliar las posibilidades de que esa ciencia también se transforme en tecnología. ¿Qué es la tecnología? El uso útil, adecuado de la ciencia. Bueno, a veces inadecuado, puede ser para construir o puede ser para destruir. No se nos olvide la bomba atómica, por ejemplo, ¿no? Que fue fabricada desde el conocimiento científico como una tecnología, en este caso para humillar y derrotar a un enemigo. El hecho de que tengamos enemigos indica que es una limitante importante como experiencia humana, probablemente, ¿no? Eso no es vivir despierto, eso es estar dormido, ¿verdad? Considerar que otro ser
que siente, piensa o hace cosas diferentes, nos perjudica y que por lo tanto nosotros tenemos que someterlo, etcétera, etcétera, ¿no? Y no abrir la puerta, por ejemplo, del diálogo, del acuerdo, que es la manera científica como hoy en día estamos enfocando las relaciones humanas. Entonces, muy importante. Entonces vamos a ver en primer lugar las distinciones importantes, ¿no? Vamos a comenzar por qué es la ciencia, ¿no? Fíjense, 18 de septiembre de 1845, creo. Dos matemáticos, Adams por un lado y Leverrier por otro, calcularon, sacaron como cuenta a partir de las leyes de Newton, que tenía que existir un planeta en ese lugar donde ellos lo habían calculado. Según los cálculos, si las leyes de Newton fueran válidas, tenía que aparecer un planeta en ese lugar donde ellos habían indicado, ¿no? Adams lo calculó aquí y Leverrier lo calculó aquí. Y ambos le enviaron una carta a los astrónomos, particularmente a un astrónomo, para decirle: apunte el 18 de septiembre de 1845 su telescopio aquí o aquí y usted va a encontrar un planeta nuevo. Llegó el 18 de septiembre. Efectivamente, los astrónomos apuntaron y fíjense qué interesante es la ciencia y qué interesante es la vida, ¿no? Aquí Adams, aquí Leverrier. Y Neptuno, así lo llamaron, apareció justo en el medio de los dos. ¿Qué nos dice esto? Esto nos dice que la ciencia es la mejor vía que nosotros tenemos de aproximación para saber y enterarnos de qué es lo que acaece en este mundo donde nosotros llegamos sin el manual de operaciones debajo del brazo. Hablemos claro. Eso es la ciencia. Y Asimov, que se dedicó a escribir varias obras no solo sobre novela fantástica, pero de inspiración científica, sino también un gran divulgador de la ciencia. Uno de sus libros extraordinarios se llama Momentos Estelares de la Ciencia. Y ese fue un momento estelar, desde el punto de vista de la astronomía. La astronomía es una belleza, está llena de momentos estelares. Fíjense, primero se calculó y después apareció. Una historia similar, aprovecho aquí para darle un abrazo a Avix y a Fernando, bienvenidos los dos. Una historia similar, por ejemplo, la vivimos recientemente con el llamado bosón de Higgs o partícula de Dios. El bosón de Higgs fue calculado matemáticamente por Higgs, por eso se llama así, en los años 60. En los años 60 no existían todavía estos aceleradores de partículas de altísima resolución y capaces de disparar un átomo a tal velocidad que pueden desintegrarlo. Y dijo, tiene que haber una partícula con esta característica porque si no, no me cuadra la ecuación que permite que el átomo pueda existir. ¿Ya? En el año 2013, eso tiene una serie de propiedades, ¿verdad? Esa partícula tiene una manifestación de onda, un montón de características. En el año 2013 registraron en el acelerador de partículas de Ginebra, registraron la huella del bosón de Higgs. Por eso le dieron, el mismo año le dieron el premio Nobel a Higgs. Porque imagínense, en los años 60 lo predijo y en el año 2013 lo encuentran. El primer registro. A partir de esa fecha lo han encontrado millones de veces. ¿Ya? Entonces, esa partícula que cumple el papel de pegamento o de atractor
de los distintos componentes para que se pueda constituir el átomo, apareció. Y por eso fue que la llamaron la partícula de Dios. ¿Por qué lo llamaron la partícula de Dios? El sobrenombre, pues. Es un bosón, uno de los tipos de partículas que hay en el mundo subatómico, y el apellido Higgs en honor a este señor que lo había calculado en los años 60. Eso es la ciencia. Punto. Hablemos claro. De hecho, Karl Popper, quizás uno de los epistemólogos más destacados del siglo XX, había dicho en varias oportunidades que él reconocía solo 3 ciencias, 3 disciplinas o 3 campos de indagación científica: las matemáticas, la física y la química. Todo lo demás era pseudociencia. Pseudo significa se parece a o se aproxima a. Pseudo. Pero sin embargo, fíjense que al día de hoy, entre lo que llamamos ciencia y lo que llamamos pseudociencia, hay un repele. Y es lo que se está publicando por allí a montón. Entonces, que si es pseudociencia el dióxido de cloro, que si es pseudociencia la PNL, que si es pseudociencia el psicoanálisis, que si es pseudociencia poner piedra o la oración o cualquier cosa. ¿Por qué? Porque no pasa por ese filtro, esa exigencia para poderlo considerar palabra seria, si y solo si tiene un lenguaje matemático y un lenguaje hermenéutico compatible con la estructura de lo que vamos conociendo. Esa es la exigencia, ese es el canon científico. Tiene que pasar por un filtro matemático y tiene que pasar por un filtro hermenéutico, es decir, por una aclaración del lenguaje que esté muy bien articulado para que pueda funcionar. Entonces, mientras no tiene ese requisito, es pseudociencia. Entonces, ¿qué ocurre? Que pseudociencia es todo lo que no sea física, química y matemática. Y usted me va a decir, o sea, la medicina no es científica. No es científica. O sea, la psicología no es científica. No es científica. La sociología no es científica. No es científica. La política no es científica. No es científica. La historia no es científica. No es científica. El yoga no es científico. No es científico. Entonces, lo metemos en el cajón de pseudociencia. Pseudociencia se ha convertido virtualmente, digamos, en una especie de insulto. ¿Verdad? Insulto para los que practican aquella disciplina que ellos suponen científica por lo que manejan de conocimiento científico. Ese es el criterio popperiano, ese es el criterio riguroso, extremo. Si usted no tiene un lenguaje matemático bien clarito, con consistencia interna, es decir, que todo encaje, todos los conceptos que usted emite encajan perfectamente desde el punto de vista matemático, o todo lo que desde el punto de vista empírico, por lo tanto lingüístico, no encaja, pues lo meto en el saco de la pseudociencia. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos despacio, ¿verdad? ¿Qué ocurre en la realidad? En la realidad ocurre que hay grupos de médicos, por ejemplo, que muestran resultados de que el dióxido de cloro ayuda a deshacerse del COVID. ¿Y qué hacemos con esa información? Con esa información, entonces, nosotros, la propuesta, ¿qué tal si nosotros empezamos a hablar de protociencia? ¿Cuál es el requisito de la protociencia? El requisito de la protociencia es que yo pueda hacer evidente e insertable en un lenguaje matemático, en un lenguaje hermenéutico, aquello que estoy diciendo. Si yo lo puedo insertar allí, ya comienza a ser una sospecha de acto científico. Ahora, si yo me aferro a que es así, porque a mí me da la gana, estoy hablando de pseudociencia. Y entonces esa es la distinción entre la pseudociencia y la protociencia. La pseudociencia está basada
en el dogmatismo. En el dogmatismo. Cualquier cosa que usted asuma dogmáticamente, es decir, eso es verdad porque lo digo yo, eso es pseudociencia. Eso se repele con la ciencia. Eso es incompatible con la ciencia. Pero si usted lo que dice es, oye, yo tengo esta sospecha. Yo tengo la sospecha que, por ejemplo, cuando yo me pongo una piedra ¿cómo se llama? De calcita en el estómago, yo mejoro de la sintomatología que tengo. Entonces, doctor, usted podría investigar esta piedra. Entonces, los protocientíficos, lo que decimos, oye, esto puede ser una información útil, vamos a ver. Agarramos y le ponemos la piedra en el estómago a 200 personas. Y agarramos otras 200 personas que tienen una sintomatología parecida y no le ponemos la piedra, le ponemos una piedra de otra cosa. Eso es lo que en medicina se llama estudio doble ciego, que es la forma empírica, tengamos en cuenta esto, la forma empírica en la cual nosotros podemos salir de una duda con respecto a un hecho en concreto. ¿Ya? Cuando yo le encuentre a la medicina, en este caso estoy hablando de la medicina, lo estoy utilizando como un ejemplo, cuando yo a la medicina le encuentre un lenguaje matemático detrás y un lenguaje hermenéutico que me explique los mecanismos y los fenómenos de cómo se manifiestan, eso lo llamamos en medicina fisiopatología, cuando yo tenga un mecanismo bien cerrado alrededor de eso, la medicina dejará de ser una protociencia, que es por ahora, y pasará a ser, subirá al estatus de la ciencia. Ese es el esfuerzo que estamos haciendo, por ejemplo, con la medicina ultramoderna. ¿Ya? Los que estamos trabajando en medicina ultramoderna, lo que estamos proponiendo es eso. Vamos a construir un lenguaje matemático y un lenguaje hermenéutico detrás de lo que sabemos sobre los procesos de salud y enfermedad. Es ir un paso más adelante de lo que hay ahorita, se llama medicina basada en evidencia, es decir, protociencia, y queremos elevarle el estatus. Porque ¿qué significa elevarle el estatus? Que adquiriremos la capacidad de los astrónomos, de los matemáticos, de los físicos, de predecir los acontecimientos y resolverlos a tiempo. ¿Verdad? En la medida que vayamos conociendo esos mecanismos y los vayamos insertando en ese lenguaje. A ese lenguaje se le llama hoy por hoy en ciencia modelo. Eso es un modelo. ¿Mm? Vamos un poquito más a la pseudociencia. Entonces, ¿a qué podemos llamar efectivamente pseudociencia y a qué podemos llamar protociencia? Vamos a ver si a alguno de ustedes se les ocurre una idea, una sospecha, podemos irlo conversando acá, podemos irlo compartiendo. ¿No? Fíjense, por ejemplo, voy a utilizar el tema controversial de estos momentos. Sigue siendo controversial, sigue siendo una discusión. El COVID, ¿cómo resolver el COVID? Hasta ahora, y desde un principio, se comenzó con un sistema empírico, es decir, con un sistema protocientífico. Bueno, a mí resulta que me dio resultado la ivermectina, en un caso que vi por allá de paludismo y tal, que sé yo. Entonces, ahora, ¿qué tal si la probamos? Porque el virus y el del paludismo comparten ciertas características y tal. Entonces, ¿qué tal si lo probamos? Funcionó en este parásito, a lo mejor funciona en este virus. Y le zamparon ivermectina a la persona, ¿no? Y algunos mejoraron, otros empeoraron y tal. Y entonces ahí queda siempre la duda cuando hablamos desde la protociencia o incluso desde una ciencia que no está completamente madura, que son todas. Ya me voy a referir a eso, ¿no? Todavía nosotros estamos en una etapa de la vida en que nuestro conocimiento es inmaduro frente a la realidad. Y al parecer, esto no puede salvar las computadoras, al parecer, nosotros
estamos incapacitados. Es lo que las neurociencias y la psicología, una ciencia y una protociencia, están investigando activamente, ¿no? Eh, eh, Parece que no nos podemos escapar de eso. No nos podemos escapar del sesgo sensorial. Yo solo veo una banda de colores. Claro, hemos inventado instrumentos para ampliar esa posibilidad y la estamos ampliando, pero todavía no sabemos todo sobre imágenes. Pero una vez que la imagen entra en mi cabeza ya sufre una transformación desde mi propia experiencia y por lo tanto allí comienzan una serie de filtros que transforman esa información inicial, la transforman en otra cosa, en otro tipo de información, que es mi modelo. ¿Mm? Entonces, esto es clave e importante que lo tengamos presente para que salgamos de la ingenuidad por una parte y que podamos entender también cuando leemos que si es pseudociencia, no es pseudociencia y todas esas discusiones que yo las veo y me quedo paralizado porque digo, wow, cuánta ignorancia, ¿no? Cuánta ignorancia para ubicar cada cosa en su lugar, ¿no? Aquí nos dice, un abrazo para Rocío, y aquí nos dice Avix, claro, entiendo los argumentos ultranza en pro o en contra del hecho de evidencia, dejan de ser ciencia o se convierten en pseudociencia. Proto me imagino que es aquello que es discutible y revisable y dado a los resultados no descartables. Exacto. Proto significa previo, ¿verdad? Protocelular, la combinación de proteínas y tal, qué sé yo, que en el futuro se puede convertir en células, ¿no? Protozoario, ¿verdad? Un bichito chiquitico minúsculo que tiene una colita y entonces por lo tanto se va pareciendo a los ovarios. ¿Mm? Entonces proto es eso, proto significa previo, anterior, inmaduro. ¿Mm? ¿Ya? Tiene el potencial, pero le falta todavía. Entonces, como dijimos, como en la ciencia rigurosa nos exige modelos claros, precisos, congruentes internamente y con el resto del conocimiento también que ande por allí, ¿ya? Es decir, esta convergencia alrededor de ciertos principios fundamentales, ¿ya? Eso no lo exige la ciencia, eso no lo tiene sino la matemática, la física, la química, la biología se está aproximando bastante, la antropología, la sociología.